Antes que se me olvide, si no, no me escucha. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio estar aquí. Estoy un poco nervioso. A pesar de los años que tenemos predicando el Evangelio, me dijo un pastor un día: el día que tú no sientas maripositas en el estómago, retírate. Ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque predicar la palabra es un negocio serio, es un asunto serio. Y doy gracias a Dios por la invitación, aunque ya nos sentimos parte de la familia. Nosotros somos parte de la familia de la Iglesia Evangélica Libre. Hemos servido por muchísimos años con la Iglesia Evangélica Libre, así que ustedes no son ajenos a nuestro círculo de amistades y de compañerismo cristiano. Pero como dijo vuestro amado pastor, nos conocimos, platicamos, rápidamente congeniamos y creo que Dios nos trajo al sur de California de regreso con un propósito. Y estamos felices de estar aquí. Nuestra hija es parte de la comunidad de fe aquí en la iglesia, sirve junto a su esposo y sus hijos. Hoy mi nieta me dijo: Tito, no te voy a ir a escuchar predicar porque tengo que servir. Tiene 7 años, así que se imaginan qué clase de servicio. Entonces yo me reía, pero estamos felices de estar aquí. Mi esposa de Guatemala, tenemos... ¡Wow! ¡Wow! ¿La recibieron mejor a ella que a mí? Bueno, no. Ella es la razón por la cual servimos a Dios. Mujer sabia, yo la encontré. Gracias a Dios. Hace 47 años, tenemos 2 hijas, 2 nietos. Y ya tenemos más de 40 años de vivir en esta hermosa nación donde sigue fluyendo la leche y la miel. Bendecimos los Estados Unidos de América. Yo soy originario de Argentina, salí muy joven desde allá. Otro día le voy a contar la historia, porque sé que hay muchos hermanos colombianos que les gusta el fútbol. Así que, ¿verdad que sí, no? Sí. Sí, yo tengo una historia de fútbol detrás mío, pero ya otro día les voy a contar, ¿verdad? Pero hoy lo que me toca hacer es predicar la palabra. Y les invito a que abran la Biblia en Génesis capítulo 21. Y vamos a estar meditando del versículo 1 al 7. Y vamos a estar hablando sobre promesas cumplidas. Aunque el enfoque está en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel, hermano amado. Amigo que nos visitas, Dios es fiel. Posiblemente tú estás esperando algo, posiblemente hay algo delante del trono de Dios que tú has puesto por fe y ha pasado el tiempo y parece que no viene, que no se cumple, que no se da. Pero Dios es fiel. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no se arrepiente. Dios es fiel. Y antes de leer la palabra, voy a orar pidiendo que Dios sea quien hable a nuestros corazones. ¿Qué les parece? Tómale la mano al que está a tu lado y vamos a unirnos todos en oración. Padre, gracias quiero darte en esta hermosa mañana. Qué hermosos los cantos, las alabanzas. Padre bendito, gracias porque hemos podido cantar, hemos podido adorar y Señor eterno, ahora nos disponemos a escuchar tu bendita palabra. Quiero pedirte, quiero rogarte que seas tú obrando en mi corazón primeramente, para que yo sea simplemente un instrumento tuyo, para que yo sea un instrumento en tus manos preciosas, portador de buenas nuevas, de una palabra de esperanza, de una palabra de fe, de una palabra que venga a desafiar nuestros corazones, pero también a revelar una vez más al Dios fiel, al Dios que vive por toda la eternidad y quien tiene control de todas las cosas. Si hay alguien aquí, Padre Santo, que ha venido desanimado, anímale. Si ha venido tal vez pensando en dejar el camino de la fe, aliéntale, levántalo, restáuralo. Pero por sobre todas las cosas, que sea tu Santo Espíritu ministrando a todos y cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús me escondo detrás tuyo para que seas visto y oído. Y de esa manera, como pueblo, podamos darte a ti
el honor y la gloria que solo tú mereces recibir. En el nombre bendito de Jesús, y juntos decimos, amén, amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y voy a leer en Génesis 21, y mantenga su Biblia abierta del 1 al 7, en el nombre del Señor. Y la palabra dice, tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Presta atención, en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años. Preste también atención a eso, porque luego vamos a volver. Cuando nació su hijo Isaac. Sara entonces, escuche, dijo, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Esta es palabra de Dios, que Dios añada bendición a través de la misma a cada uno de nuestros corazones. Cuando yo leo este pasaje, me recuerda una situación que vimos con mi esposa hace unos años atrás. Como parte de nuestro festejo de aniversario, nos fuimos a Los Ángeles a ver a los Lakers. Y nosotros, bueno, dicho sea de paso, 10 de febrero es nuestro aniversario, por si ya se quieren preparar. Talla extra large. Y mujer sabia, nos casamos el día de mi cumpleaños para que yo al cumplir años no me olvide del aniversario. Por eso digo mujer sabia, yo la he encontrado. Bueno, el asunto que nos fuimos a un hotel, la pasamos re bien, comimos todo y en la noche nos fuimos a ver a los Lakers. Y era una noche muy especial porque existía la posibilidad de que LeBron James batiera el récord que por más de 39 años había estado en manos de Kareem Abdul-Jabbar. Tal vez algunos de ustedes que son más jóvenes no lo conocen, pero en la época dorada de los Lakers, con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y otros, ¿verdad? La época de los Celtics también, de los Pistons. Había unos equipazos de básquetbol y nosotros nos volvimos fanáticos de los Lakers, ¿verdad? Y entonces fuimos esa noche sin saber, pero bueno, la expectativa era esa. Entonces el estadio lleno y la gente, LeBron. Bueno, la gente gritaba por un lado el nombre de LeBron y por otro lado mi nombre. Pero era una gritadera ahí, una gritadera tremenda. El asunto está que comenzaron a pasar los minutos y LeBron James como que no estaba muy acertado y tiraba, pegaba en el aro, pegaba en el cuadro, le erraba y la gente se empezó a impacientar. Y empezaban los murmullos. Y lo logrará, decían la gente. Y gente, mire, de todo el mundo, hispanos, asiáticos, una cosa tremenda, un clima. Estaban jugando en contra de los Thunders de Oklahoma, que tiene un muy buen equipo también. Bueno, el asunto está que en el tercer cuarto, faltando 10 segundos con 9 décimas, LeBron James toma un balón, se levanta y como suspendido en el aire tira y encesta la canasta. ¡Wow! Y bate el récord de 38.387 puntos. Entonces, mire, el estadio comienza a aplaudir, comienza a gritar, comienzan los festejos. Pero yo me quedé pensando cuando estudiaba este pasaje, todo el momento previo. ¿Llegará o no llegará? ¿Lo logrará o no lo logrará? Y empezaban los murmullos, y empezaba como que la gente a dudar, posiblemente ya está muy grande, posiblemente no va a poder lograrlo, posiblemente salga, posiblemente... En fin, hay un dicho popular que dice, el que espera, desespera. Y ese es un famoso refrán que se usa para resumir la experiencia de cuando uno espera que algo suceda, que algo se dé, cuando se espera la llegada de algo y el tiempo pasa. El momento no se da, la larga espera comienza a impacientar a la persona, la misma experimenta inquietud, frustración e incluso puede llegar a desanimarse. Y aún siendo creyente y aún confiando en el Señor, el desánimo puede llegar al corazón
cuando lo que uno espera que se cumpla no se da. ¿A cuántos de nosotros le ha pasado algo similar? Yo podría pedirle que levante la mano y yo creo que muchos de nosotros levantaríamos la mano y diríamos, bueno, yo he pasado por esa situación. ¿A cuántos de nosotros en medio de esa situación no ha venido algún hermano, algún amigo y nos ha dicho, no te desanimes, no te desalientes? Dios es fiel, Dios cumple lo que promete. Y a pesar de esas frases bien intencionadas, a pesar de esas palabras de aliento, bueno, no se da como se espera, la promesa parece no cumplirse o lo que esperamos no llega y la incredulidad comienza a ganar terreno en nuestras mentes. Nuestra fe comienza a ser desafiada y fácilmente podemos caer en el error de querer hacer las cosas a nuestra manera. Hay un canto que hace muchos años cantaba Frank Sinatra, que lo hizo famoso y decía, My Way, ¿verdad? Y acá en Estados Unidos a veces decimos, My Way, no other way. No. Ni my way, ni your way, his way. ¿No dijeron amén a eso? Sí, no es a tu manera, a mi manera, es a la manera de Dios. Y me adelanto un poquito para decir que a veces Dios toma su tiempo para hacerlo a su manera. Pero a la manera de Dios es la mejor manera. En la Biblia encontramos historias fascinantes, atrapantes, algunas rodeadas de intriga, donde vemos que los personajes, por quererlo hacer a su manera, tomaron decisiones equivocadas. Y el relato a que hago referencia, lo acabamos de leer en Génesis 21, tiene como personajes principales a Abraham y a su esposa Sarai. Déjeme retroceder un poquito en el tiempo. Dios llama a Abraham a salir de su casa, de su tierra, de su parentela, de su lugar de confort. Dejar a un lado sus afectos, dejar a un lado la comodidad de todo lo conocido y le dice, marcha a la tierra que te enseñaré. Génesis capítulo 12. Junto a eso le promete hacer de él una gran nación, bendecirlo, prosperarlo. También le asegura que le iba a dar un heredero. Y cuando Abraham le pregunta a Dios, pero ¿cómo un heredero si no tengo hijos? Y él piensa, ¿será el hijo de mi criado? No va a ser él. Va a ser uno que salga de tus entrañas, capítulo 15, del 1 al 4, en Génesis. Y es bueno destacar que Dios le confirma más de una vez que ese heredero iba a llegar. Una historia fascinante. Un relato bíblico que a mí me permite ver que aún sin darse cuenta, Abraham y su esposa pasaron por un tiempo de lucha espiritual profunda. En medio de una batalla espiritual, ¿será o no será? ¿Se dará o no se dará? ¿Cuántos hermanos de México o amigos de México hay acá? Somos la mayoría, gracias a Dios. Pero se recuerdan de ese famoso personaje Capulina, ¿verdad? Uno de mis favoritos. Quizás, tal vez, no sé. Y a veces capulineamos mucho nosotros, ¿verdad que sí? Y yo me imagino que Abraham y Sara se encontraban en esa situación sin darse cuenta, estaban inmersos en medio de una batalla espiritual. Dios le prometió un hijo, esperaron y desesperaron. ¿Por qué digo desesperaron? Porque quisieron hacer las cosas a su manera. Y ustedes ya conocen la historia, si la han leído, ¿verdad? Que usan a la sierva, Agar, para darle un hijo a Abraham. Y nace Ismael. Y aunque usted no lo crea, eso genera tensión política, social y militar hasta el día de hoy. Pero no voy a entrar en detalles, porque ese va a ser tema en otra oportunidad que podamos desarrollar. Aquí me detengo un segundo, pues hay dos cosas importantes cuando hablamos de la Biblia, de los relatos bíblicos, de las promesas de Dios.
Lo primero que me gustaría decir, que en la Biblia encontramos la revelación del plan perfecto de salvación para el hombre, pero a la vez encontramos hermosas y maravillosas promesas para todos y cada uno de nosotros. Segunda de Pedro dice que la Biblia es la palabra inspirada y eterna de Dios dada a los hombres. Y cuando Jesús le habla a los fariseos en cuanto a la palabra, estudian las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice en Juan 5:39. Y con respecto a las promesas, hay un hombre llamado Everett Storms que durante 1 año y medio se dedicó a estudiar e indagar sobre las promesas de Dios y encontró un total de 8.810 promesas, de las cuales 7.487 son de Dios para nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Más de 7.000 promesas, de todo tipo, de todo tipo. Y me adelanto y reafirmo una y otra vez que Dios es fiel y que Dios ha de cumplir esas promesas. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Al estudiar esto, yo encuentro que de todas las promesas hechas por Dios, tal vez la hecha a Abraham y a Sarai, su esposa, es una de las más importantes y relevantes que encontramos en la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Primero, por el impacto que su cumplimiento iba a causar en la vida de Abraham, su esposa y todos los que le rodeaban. ¿Por qué? Porque eran gente entrada en edad. Imagínense que yo ahora venga y les diga: mi esposa está en la dulce espera. ¿Verdad? ¿Se imagina? Mira, hasta mi hija se ríe. Sí. Sí. Sí, no, yo no creo en los milagros, no. Sería difícil, sería complicado, extremadamente complicado. Pero segundo, por el alcance de esta promesa sobre el futuro del hombre mismo. ¿Por qué digo esto? Porque de Isaac nacería Esaú y Jacob, y a través de este último continuaría el linaje divino hasta nuestro Salvador Jesús. Amén. Entonces, ahí en la introducción usted tiene en la hoja, y doy gracias a Dios por los que prepararon el boletín, hicieron un trabajo increíble, me sorprendieron, me llevo una copia acá para estudiarla en casa, gloria a Dios. Las promesas de Dios no dependen de lo que vemos o de las circunstancias a nuestro alrededor, sino que se fundamentan y se sostienen en el carácter inmutable de quien las hace, me refiero a Dios. Aunque pase el tiempo, Dios se mantiene fiel a su palabra. Dios se mantiene fiel a su palabra. O sea, no depende de lo que vemos. Muchas veces lo que vemos a nuestro alrededor nos va a decir lo contrario. Posiblemente tú estés esperando algo, sales a la calle o vas al trabajo, tienes un diálogo con tu familia y la situación no pinta ni agradable ni favorable, pero Dios sigue siendo Dios. Y lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Dios no cambia. Yo puedo cambiar y de hecho cambio. Tú puedes cambiar y de hecho vas a cambiar. Pero Dios no cambia. Entonces, me gustaría considerar primeramente, primer punto, versículos 1 y 2, que la fidelidad de Dios, y ahí lo puedes escribir, en su tiempo perfecto. Primer punto, a ver si lo ponemos acá en la pantalla. Primer punto, la fidelidad de Dios en su tiempo perfecto, para que llenes los vacíos ahí en el boletín. La fidelidad de Dios. Y al decir esto, estamos destacando dos aspectos importantes del carácter de Dios. Primero, su fidelidad, su carácter eterno, inquebrantable, inmutable, que no está condicionado a factores ni temporales, ni mucho menos emocionales. Lamentaciones capítulo 3 nos dice lo siguiente: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca se ha agotado, nunca se agotará. Grande su fidelidad, cada mañana se renueva.
Hoy cuando tú te levantaste sin darte cuenta, Dios estaba depositando sobre ti una vez más una porción de su gracia y su misericordia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es por eso que estamos acá. Es por eso que estamos acá. Yo no tenía conciencia, pero Dios está pendiente. Yo me sumerjo en la inconsciencia del sueño, descanso, duermo, repongo fuerza, pero Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Y cuando me levanté, cuando tú te levantaste, Dios renovó la misericordia. Segundo, el tiempo perfecto de Dios. Y esto hace referencia al concepto del tiempo, al Cairo de Dios. Es el momento oportuno, el tiempo señalado por Dios, que difiere del tiempo cronológico humano. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, en la versión de la nueva versión internacional, dice que debajo del cielo Dios tiene un tiempo oportuno para cada cosa. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cumplido el tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Dios actúa en un concepto de espacio y tiempo diferente al nuestro. Él se mueve en medio de lo eterno, de lo infinito, obra en medio de lo eterno e infinito, mientras que el ser humano actúa dentro del marco de lo temporal y lo finito. ¿Cuántos se recuerdan lo que predicó la pastora el domingo pasado? Por eso es bueno tomar notas. Y yo tomé notas y dijo algo que me impactó. Dijo la pastora Shara: el Señor tiene como meta la gloria eterna, mientras que el hombre tiene como meta la gloria temporal. Sí, es que Dios actúa en medio de lo infinito, eterno. Nosotros actuamos en medio de lo temporal, lo finito y bajo condiciones humanas de precariedad emocional, social, mental, físicamente. Dios había dado, afirmado y confirmado la promesa de un heredero a Abraham 7 veces, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 21. Y menciono esto ¿por qué? Porque en la numerología bíblica el 7 nos habla de plenitud, perfección, totalidad, el cumplimiento del plan de Dios. En el lenguaje hebreo, este número está fuertemente asociado a los conceptos de estar lleno, saciado, completo. En otras palabras, Dios, que es eternamente fiel, iba a cumplir en su tiempo la promesa dada a Abraham. Porque Dios tiene un tiempo perfecto para manifestar su misericordia. ¿Y qué dice el texto? Tal como el Señor lo había dicho. Tal como el Señor lo había dicho, actuó en favor de Sara, se acordó de Sara, visitó a Sara e hizo como lo había prometido. En el capítulo 17 le dice que un año antes de que sucediera, el hijo iba a nacer. Dios prometió para que tuvieran la certeza de que se iba a hacer de esa manera, que un hijo iba a nacer un año después. Y el nacimiento de Isaac no era producto del actuar providencial de Dios, sino el resultado de una promesa hecha por Dios a Abraham. Timoteo, de parte de Pablo, recibe el siguiente mensaje: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Dios no puede ir en contra de su naturaleza fiel. Él es quien es. Él no cambia. En otras palabras, nosotros no le adoramos por lo que hace, sino por quién es Él. Porque aun si Él no hiciera lo que nosotros esperamos que Él haga, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo fiel. Él merece recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, aun cuando lo que yo le pido no se cumpla. Y digo más, si no se cumple es porque Dios sabe que no nos conviene. Porque Él tiene algo mejor. Por eso dice la palabra que Él es el Dios que abre puerta y nadie puede cerrar. Dios cierra puerta que nadie puede abrir. A veces nos preguntamos cuando perdemos un trabajo, ¿y ahora qué va a pasar? Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor.
La providencia de Dios es el cuidado, la sabiduría y el gobierno soberano con que Él dirige todas las cosas del universo. Él creó el mundo y Él tiene cuidado del mundo. Pero el nacimiento de Isaac no era algo providencial. Dios es fiel y tiene un tiempo perfecto para manifestarse, como dice el versículo 1. Se ocupó de Sara, la visitó, Él no se había olvidado de ellos. Él está obrando dentro del marco de su tiempo perfecto. El tiempo de Dios, y es necesario repetirlo, no es nuestro tiempo. Él no trabaja de acuerdo a los parámetros de espacio y de tiempo, como nosotros los humanos. Tampoco actúa en base a sentimientos o inclinaciones emocionales. Y nosotros, vaya que somos emocionales algunos, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Sí o no? Sí, somos emocionales. Y a veces demasiado, ¿verdad? A mí el fútbol no me gusta, pero veo que algunos sí se emocionan. Sí. Ayer estábamos viendo el partido de Argentina, estábamos ahí, hasta mi yerno, que de fútbol sabe lo que yo sé de arreglar aviones. Él no sabe nada. Pero ahí él estaba mirando. Y tenía a mi nieto acá. Y yo le contaba, le digo, ahí el Tito jugó en estadios así con gente. Ay, yo quiero que el Tito vuelva a jugar conmigo. Dice, ¿qué voy a volver a jugar? Imagínense. Pateo un balón y se me sale la rodilla para el otro lado. Sería imposible, ¿sí? ¿No? Pero ahí estábamos. Y él estaba emocionado cuando anotaban los goles y todo. Y somos seres emocionales. Dios actúa de una manera diferente. Dios tiene un tiempo perfecto. Mire, dice el libro de Josué que cuando él ya iba a partir con el Señor, al principio de su discurso en el capítulo 23 le dice, por mi parte yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios se ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todo se ha hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Él no cambia, Él no miente, Él no se arrepiente. El versículo 2 dice, Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. En otras palabras, no solo Dios tiene un perfecto tiempo para manifestar su misericordia, sino que el plan de Dios es perfecto. Génesis 17 dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo de Sara, ese hijo que él te dará por este tiempo el año que viene. Capítulo 18, y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, concebiré en verdad siendo ya yo tan vieja. Y dice el Señor, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Será que hay algo difícil para Él? ¿Será que hay algo que Él no pueda hacer? ¿Será que hay algo que Él no pueda cumplir? ¿Será que hay algo que Él no pueda establecer? Hermano amado, amigo, Dios es Dios. ¿Aló? Dios es Dios. Créelo con todo tu corazón. Volveré a ti al tiempo señalado, continúa diciendo el Señor, por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. En otras palabras, Isaac nace en el tiempo señalado por Dios, no en el tiempo que Abraham y Sara hubieran esperado. Y esto nos demuestra que el tiempo de Dios es perfecto, porque el Dios del tiempo es perfecto, que los planes de Dios son perfectos, que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. Nada está fuera de los límites de la voluntad de Dios. Nada, absolutamente nada. Posiblemente tú o yo lleguemos a pensar que a Dios se le escapó, se le olvidó. A Dios nada se le escapa. Y permítanme usar este lenguaje. Y nada se le olvida. Dios es perfecto. El segundo punto que me gustaría considerar, porque el tiempo avanza, versículos 3 y 4, es que la fidelidad de Dios debe motivarnos a la obediencia. Hermano, cuando tú tienes una oración delante de Dios y Dios cumple esa oración, Dios da respuesta a esa oración, Dios muestra su misericordia en medio de tu necesidad. Eso nos tiene que motivar a obedecer.
Dios no quiere un pueblo pasivo, Dios quiere un pueblo activo, Dios quiere un pueblo que se mueva en respuesta a su mover, a su actuar. Dios te ama, Dios nos ama. Y repito que si Dios no te dio algo es porque Dios tiene algo mejor. Y si Dios no te dio lo que tú le pides es porque no te conviene recibirlo. Pero la fidelidad de Dios debe motivarnos a la obediencia. Mire lo que dice el versículo 3. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. El niño es llamado de acuerdo al mandato de Dios. Le llamarás Isaac, le dijo Dios. Sí, le llamarás Isaac. Hoy le ponemos algunos nombres a nuestros niños que, ¿verdad? Y especialmente nosotros como hispanos a veces combinamos algunos nombres. Sí, yo tengo mi familia, algunos nombres un poco extraños. Bueno, de hecho mi nombre, porque mire, mi bisabuelo portugués, mi abuelo brasileño, mi papá argentino, yo creo en Argentina. Entonces mi papá se llama, mi abuelo Diogo, mi papá Gualdino, y a mí como no... ¿Qué pasó? Escuché una risa. Dijo que... No, así ya no vengo más, aunque me inviten, ¿eh? Y a mí me iban a poner Waldo. Sí. Pero en aquel tiempo... Hijo, pero si digo, van a saber qué edad tengo. En aquel tiempo no permitían en Argentina nombres extranjeros, entonces me pusieron Osvaldo Luis. Sí. Sí. Pero yo era Waldito. Para la familia. Es un nombre extraño, ¿verdad? Osvaldo como que hace más sentido. Los nombres bíblicos expresan algo. Sara se había reído. Yo me imagino que hasta yo me reiría si Dios viene a esta mi edad y me da un mensaje como el que le da a Sara. Ella se ríe. Es que no podía ser posible humanamente hablando. Si usted lee el capítulo 18, el versículo 11, dice que Sara ya había pasado el tiempo de la fertilidad. Ya no era una mujer fértil, era una mujer grande. Y esto sin duda desata una crisis de fe en ella. Y ante tal anuncio se ríe. Ha visto que algunos a veces se ríen porque se ponen nerviosos, ¿verdad? Yo me imagino que ella tal vez se puso nerviosa en esa crisis de fe, comienza a reírse. Entonces Dios le ordena a Abraham que su hijo se llame Isaac, que significa risa. Y yo estoy convencido que Dios quería que a partir de ese momento, cada vez que vieran a ese niño, recordaran que aunque se rió, Dios prometió y Dios cumplió la promesa. El niño llamado de acuerdo al mandato de Dios, versículo 4. El niño es circuncidado conforme al pacto hecho por Dios. Versículo 4. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Hoy en la mañana cuando repasaba un poquito las notas, estaba orando y todo, se me vino a la mente rápidamente lo siguiente. ¿Se imaginan en aquel tiempo, sin tener los adelantos tecnológicos que hay ahora, sin tener todo lo instrumental, el conocimiento científico, el conocimiento médico, todo lo que implica una cirugía, llevar a cabo la circuncisión, y él siendo un hombre grande, y a todos los hombres circuncidarlos? Qué doloroso, qué complicado, qué peligro. No había antibióticos, no existía el Tylenol, ibuprofeno, paracetamol, no existía nada de eso. ¿Se imagina qué difícil, qué complicado? Sin embargo, él, como líder, como patriarca, asume la responsabilidad, obedece a Dios y el niño es circuncidado conforme al pacto hecho por Dios. Génesis 17 dice, todo varón sería circuncidado como señal del pacto que Dios había hecho y establecido con Abraham. Y el texto afirma, por eso les dije al principio, presten atención porque habla 3 veces de vejez. Vejez, 100 años y vejez. Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac y lo circuncida, lo cual me enseña 2 cosas. Primero, el carácter milagroso del nacimiento de Isaac. Era un milagro.
Era un milagro. Era un milagro. Nosotros tenemos un sobrino que se llama Isaac. Sí, sobrino por parte de mi esposa. Él es de Guatemala, se casó con una hermosa muchacha de San Luis Potosí y ya tienen años de casado, pero estuvieron 18 años buscando y fueron a un montón de lugares, incluso a México, fueron a consultar a un brujo, un doctor, de origen oriental. Sí, yo digo cada cosa. A mí el fútbol así me tiene por eso. Fueron a consultar a un doctor de origen oriental, allá a San Luis Potosí. Hicieron unos tratamientos, gastaron un montón de dinero y nada, y no pasaba nada. Y el niño hasta que 18 años después de casado, nació Isaac. Y es un hombrón hermoso, está haciendo ya por ir a la universidad, grandotote, a nosotros nos llama abuelitos y todo. Un niño precioso. Un milagro realmente, un milagro. Segundo, lo que hace Abraham, a mí me habla de una fe sumisa, del carácter obediente de este hombre que había esperado no un año, no 2 años, no 3 años, 25 años. 25 años, ¿se imagina? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar tanto tiempo? Por eso muchas veces repito lo que decía al principio, cuando lo que estamos esperando que viene no viene, puede venir el desánimo, la inquietud, la duda. Y ese es el campo donde Satanás comienza a sembrar la semilla, la duda. ¿Ya ves que Dios? ¿Ya ves que Él? La fidelidad de Dios motiva la obediencia. Finalmente, tercer y último punto. La fidelidad de Dios produce gozo y admiración. Versículo 6. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. La fidelidad de Dios produce gozo y admiración. El tercer y último punto. Ahí para que ustedes puedan llenar los espacios. El corazón de Sara se llena de gozo. La risa de incredulidad de Sara es transformada por un gozo profundo en su corazón. Pues el nacimiento del niño es una realidad, producto de un milagro de Dios. Vayamos al tercer punto para que los hermanos puedan. Ahí estamos. La fidelidad de Dios produce gozo y admiración. Lo imposible se ha hecho realidad. Dios en su vejez le ha dado motivo para regocijarse en lo profundo de su corazón. El gozo aquí puede comprender, o lo podemos comprender, o lo podemos ver, o lo podemos estudiar desde 2 importantes ángulos. Primero, después de tan larga espera, el hijo prometido ha llegado. ¡Wow! El hijo ha llegado. La promesa se ha cumplido. Yo no me puedo imaginar a Abraham, no me puedo imaginar a Sara, abrazos, besos, caricias, cariño, arrumacos, toda esa alegría contenida, desbordándose en ellos. Y me imagino en todos los que le rodeaban. Además de la sorpresa, desde luego. Pero acá viene un punto muy importante, y lo dice el texto. Dice, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Por qué? Porque era una mujer de 90 años. Escuche, Dios no solo le da un hijo, sino que le quita la afrenta que pesaba sobre ella por ser una mujer estéril. Génesis capítulo 11, versículo 30 nos habla al respecto. No lo leo para honrar el tiempo. En la antigua sociedad hebrea la esterilidad era considerada una de las mayores tragedias y deshonras sociales para la mujer. La maternidad validaba su posición social y económica, por lo que la infertilidad era símbolo de desprecio, maldición, o algunos decían, es un castigo divino. Acá quiero reflexionar brevemente. Y esto va para ti, iglesia, en general. Cuando Dios te escogió,
te salvó. Te hizo parte de su familia. No solo te dio una nueva naturaleza, eres una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No solo te dio una nueva identidad, eres un hijo, una hija de Dios. Oh, pero no lo digan con tanto entusiasmo. Sino que también restauró en ti y en todos los que hemos creído la dignidad que el diablo nos quiso robar. ¿Saben por qué no puedo brincar? Pues a mí me encantaría brincar. Porque tengo knee replacement, sí. Y son biónicas. Si yo brinco, salgo para arriba y ya. Sí, me voy 4, sí. Pero Dios me está hablando a mí. Y me estoy llenando de gozo. Dios me ha hecho una nueva creación. Perdón que sea egoísta. Me ha dado una nueva identidad. Soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. No, si brincara como está brincando mi hermana allá atrás, ya salgo volando. No, ya le dije, no puedo. ¿Cuánto nos gozamos y damos gloria a Dios por eso? Dáselo al Señor con todo tu corazón. Dios nos ha restaurado la dignidad como lo hizo con esta mujer que durante tantos años posiblemente sufrió desprecio, desaprobación, fue dejada a un lado. Su propia sierva, cuando tuvo ahí a su hijo Ismael, la comenzó a despreciar. Tendríamos que tener todo un día para estudiar esos pasajes. Pero no solo produce gozo, sino que en el versículo 7, y voy terminando, dice lo siguiente: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un hijo? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Una profunda admiración satura el corazón de Sara. Ella era consciente de que humanamente lo que estaba sucediendo era improbable que sucediera, pero sucede, es un milagro. Y si no fuera por la intervención de Dios, por causa de su edad y la de su esposo, el nacimiento del niño hubiese sido imposible, pero el niño ha nacido, ya está maravillada, está asombrada, está extasiada, viviendo una experiencia deslumbrante. Su asombro se da por el hecho de que siendo una mujer entrada en años, Dios le permite ser madre. Pero acá voy a destacar algo importantísimo. Y a veces no lo tomamos en cuenta. Mire lo que dice. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Escuche, ¿sabe qué significa esto? Que Dios de manera milagrosa le restaura sus capacidades físicas para que pueda amamantar y criar a su hijo recién nacido. Un milagro que llena de gozo el corazón de ella y me imagino de todos los que le rodean. Un milagro en toda la extensión de su palabra. Por eso déjame decirte, y te quiero invitar a que te pongas de pie. Posiblemente tú has estado orando al Señor y tienes algo delante del trono de la gracia eterna. Y ha pasado un día, una semana, un mes, un año, tal vez 2 años. No te desesperes. Confía en el Señor. Espera en el Señor, dice el Salmo 37, y Él hará. Deja que el Señor obre. Porque no es en tu tiempo, no es en mi tiempo. No es conforme a lo que tú esperas o yo espero. Es conforme a lo que Él tiene establecido que Él va a hacer. Pero termino diciendo lo siguiente: Dios es fiel y su naturaleza inmutable nos garantiza que sus promesas se mantendrán para siempre. Podemos esperar confiadamente sin importar cuán improbables parezcan las posibilidades. Dios cumplirá todo lo que ha prometido, pues Él es
fiel. Eso debería ser para nosotros fuente de inspiración, esperanza, consuelo y fortaleza. Que Dios te bendiga.